Aunque los menores de edad siguen siendo los menos afectados por la COVID-19, en los últimos meses se ha visto un aumento de niños y adolescentes que se contagian en Ecuador y que por los síntomas incluso han llegado a ser hospitalizados. Eso demostró que están expuestos y también son vulnerables. Las variantes del virus que circulan en el país pueden elevar los casos y los convierten además en transmisores para grupos de riesgo como adultos mayores o personas con dolencias preexistentes. Los expertos nos explican cuáles pueden ser las complicaciones y las secuelas para niños con COVID. Durante mucho tiempo se pensó que los menores de edad eran casi inmunes a la COVID-19. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que niños y adolescentes pueden contagiarse. Y si bien la mayoría no se enferma con tanta gravedad como los adultos, también hay un pequeño porcentaje que puede requerir de internamiento hospitalario, tratamiento en la unidad de cuidados intensivos e incluso morir. Hace unos pocos días, Jessica, David y 30 miembros de su familia, como abuelos, tíos, hermanos y varios niños, entre ellos sus hijas, se contagiaron de COVID. Pensábamos que estábamos con todas las medidas, los cuidados necesarios, y este virus llegó a la persona a la que menos esperábamos, que en este caso era mi madre. Para esto les comento que nosotros somos una familia bastante unida, entonces he hecho gran parte del tiempo de pandemia, de cuarentena, pasamos donde ellos, o sea, nos trasladamos todos, mis hermanos, a estar en casa de mis padres. Teníamos gente asignada que salía a los mandados, a las compras, y entre esos era solo mi cuñado, mi padre y a veces mi persona. Pero mi mamá tuvo una cita en la dentista y después fue ella la primera en presentar síntomas. Nosotros juzgamos que fue ahí donde se contagió y mi madre nos comenzó a contagiar a todos. Y pues estamos hablando de que fuimos como 30 personas los contagiados. Fue duro, mi mamá estuvo muy mal. Mi abuelita estuvo internada más o menos 12 días. Fue una experiencia bastante terrible, ¿no? Inexplicablemente, cada uno tuvo síntomas y tiempos de recuperación distintos. Mi esposo tuvo unos síntomas, yo tuve otros síntomas y las enanas, nuestras hijas, tuvieron otros síntomas. A mí me dio malestar del estómago, neuritis pulmonar, me dio tos seca. A mi esposo le dio malestar del cuerpo, molestia en sus ojos, estuvo también decaído, y a nuestras hijas les dio solo un día fiebre, malestar, y al siguiente día ellas ya se sentían mejor. Y para nosotros era difícil porque nosotros pensábamos más en ellas. Mi hija mayor se le cayeron las pestañas, el cabello, y en cambio a mis otras hijas no. Algunos expertos sugieren que los niños quizás no se vean afectados de manera tan grave por la COVID-19 o no tienen síntomas porque están más expuestos a otros tipos de coronavirus que causan enfermedades como el resfriado común. También es posible que su sistema inmunitario interactúe con el virus de una manera diferente a la de los adultos. En el caso de los bebés menores de 1 año, es posible que estén en mayor riesgo de enfermar de gravedad debido a que su sistema inmunitario todavía es inmaduro. Los recién nacidos también pueden infectarse por exposición a cuidadores enfermos después del parto. Nos remontamos a un marzo de 2020, no se tomaba en cuenta la población pediátrica en general. Se pensaba que no eran contagiosos, no había tantos estudios. Y ahora nos lanzamos a la actualidad donde sabemos que los pediátricos también se contagian. Sin embargo, por la propia fisiología y fisiopatología de los pacientes pediátricos, ellos siempre se acostumbran a enfermedades virales, así comienza la naturaleza humana. Demos el ejemplo más claro, la varicela, el sarampión, son enfermedades de carácter pediátrico, que son virales. Lo mismo pasa con el COVID. Les da a los pediátricos, pero en síntomas mucho más leves. Entonces, no es que nunca se ha contagiado el paciente pediátrico. El SARS-CoV-2 es un agente viral que va destinado a un tipo de célula. Y no es que los niños tienen unos tipos de célula y los adultos otras, no. Pero los síntomas son diferentes, los signos son diferentes, la cantidad de complicados son diferentes. Tiene que estar la madre muy atenta para entenderlo. Son a veces picos febriles de un solo día, a veces un cuadro diarreico, etcétera, etcétera. Y luego pasa, pero el paciente se encuentra todavía en fase contagiante. Por tanto, epidemiológicamente, un paciente pediátrico genera un foco de contagio en un núcleo familiar.
Los niños con afecciones como obesidad, diabetes y asma están en mayor riesgo de complicaciones por la COVID-19. Asimismo, quienes tienen enfermedades cardíacas, del sistema nervioso, metabolismo y afecciones genéticas. Hay que destacar que la complicación por la cual puede hospitalizarse un niño en una primera etapa con un COVID activo es por una neumonía, ¿sí? Porque el SARS-CoV-2, el microorganismo, es un microorganismo respiratorio. Genera neumonías como una de sus complicaciones, pero son neumonías no tan complicadas, neumonías leves. Pero sí hay un segmento pediátrico que por alguna cuestión esa neumonía se vuelve complicada y requiere de una ventilación. Por tanto, este hospital también contempla 5 camas de UCI pediátrica con ventiladores, que al momento se encuentran ocupadas 2, se encuentran libre 3. Las unidades de cuidados intensivos adultos se encuentran saturadas desde un marzo 2020 hasta el día de hoy. Según el Ministerio de Salud, el 2020 cerró con 12.326 menores entre 0 y 19 años contagiados con coronavirus. Hasta el 4 de marzo de 2021, los casos confirmados suman 17.888, un 5.36%, es decir, 958 se encuentran hospitalizados o con pronóstico reservado. En el Hospital Quito Sur del IES se han evaluado los casos de COVID-19 en niños. 12 pacientes han fallecido a lo largo de la pandemia, 12 pacientes pediátricos. También se puede llegar a UCI y evidentemente también puede fallecer. Es triste, pero es una realidad. Del 100% de pediátricos contagiados, el 90 al 95% se van de alta y queda un 5%. De ese 5%, el 1% necesita unidad de cuidados intensivos y de ese 1%, el 0,25% fallece. ¿Qué ha pasado ahora? Lo que sucede es que las madres están mucho más atentas, y eso es un tema muy materno, y ven pacientitos que tienen una fiebre y llegan al hospital por esa sintomatología, se hace una prueba y sale positivo, pero ellos se regresan a casita. Una de las complicaciones en los menores de edad que preocupa a la comunidad médica es el síndrome inflamatorio multisistémico, una enfermedad en la que se inflaman gravemente algunas partes del cuerpo, como el corazón, pulmones, riñones, sistema digestivo, cerebro, piel y ojos. El síndrome inflamatorio sistémico en los niños hay que estar pendiente 3-4 semanas después de haber tenido en el hogar el COVID. El niño empieza con fiebres elevadas, muchos se quejan de dolor abdominal, decaídos, irritables, pueden estar con algunas erupciones en la piel. La experiencia que tiene aquí el Quito Sur, de 600 casos más o menos que revisamos en el año, desde que empezó la pandemia, tuvimos 20 niños con síndrome inflamatorio sistémico. Sé que es un pequeño porcentaje, pero ocurre y tenemos que estar pendientes porque son casos que pueden llegar a la gravedad y también pueden fallecer. Briseida tiene 11 años y es una sobreviviente de la COVID-19. Estuvo en cuidados intensivos durante 11 días, pues desarrolló el síndrome inflamatorio multisistémico. Tuvo esta enfermedad semanas después de contraer el coronavirus. Yo me contagié, estuve 55 días con el virus, 20 días en cama y el resto, pues, poco a poco ya me fueron pasando los síntomas y demás. Briseida, al inicio, bueno, yo la llevé al doctor porque tenía fiebre y tenía malestares. No sabíamos, no le hicimos ninguna prueba que tenía COVID, no sabíamos en realidad, nunca eso lo pudimos comprobar, porque después de unas 3 o 4 semanas fue que Briseida cayó con otros malestares, que fue fiebre muy alta, dolor de cabeza, vómito y diarrea. Fuimos a varios doctores y no lo encontraban que tenía Briseida, y Briseida ya no levantaba de la cama, estaba muy mal. Entonces ahí fue que detectaron que ella tenía el síndrome de Kawasaki, que es un derivado del COVID. Ahí me transfirieron al Hospital Quito Sur. Briseida estuvo 11 días en cuidados intensivos, tuvo mascarilla de oxígeno y hasta que le pusieron una medicación pudo reaccionar, pudo levantarse, sentarse, le dieron agüita y demás. Entonces yo ahí sentí como que un alivio y dije, creo que Briseida está recuperando. Me acuerdo una de las palabras que me dijo una doctora, me dice: si usted cree en Dios, récele a Dios para que le cure a su hija, porque me decía que estaba súper mal. Ella en sí es una guerrera, le digo yo, porque pudo salir de ese lugar donde estaba.
La Academia Americana de Pediatría aclara que son pocos los niños que desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico y la mayoría se recupera luego de recibir atención médica, pero requerirán de un seguimiento para controlar las secuelas de la enfermedad. Una vez que superan su estado de gravedad y pueden ser dados de alta, a las 2 semanas se les hace un control por consulta externa de forma multidisciplinaria, pediatría, infectología, neumología, cardiología, porque como esto es algo nuevo, debemos hacerle un seguimiento cercano a ver si llegan a tener algún tipo de secuelas. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia concluye que en 87 países analizados, los niños y adolescentes menores de 20 años representan 1 de cada 9 infecciones. La Organización Mundial de la Salud y los CDC han establecido que una edad segura para el uso correcto de mascarilla que cubre nariz y boca es a partir de los 5 años. Antes de esa edad no se recomienda la mascarilla, pero sí pueden usar las caretas faciales. Deben estar lavándose sus manos con agua y jabón. Y el distanciamiento social. Si los llevan a un parque, que no se aglomeren con todos los demás, evitar llevarlos a los centros comerciales porque ahí sí es un poco más difícil mantener lo que es el distanciamiento social. Dentro del plan de vacunación que han implementado los gobiernos en el mundo, todavía no se considera a niños y adolescentes dentro de los grupos a recibir esta inmunización. Por ahora, lo importante es cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar su contagio y posibles complicaciones.